Buenos días, mi nombre es Santiago Martínez. El ser humano hoy se tendría que hacer esta pregunta a sí mismo. ¿Por qué me encuentro yo en esta tierra? Si entendemos lo que dice en el Génesis, capítulo 1, versículo 27, dice así: Dios creó al hombre y a la mujer a imagen suya, a imagen de Dios. Los creó macho y hembra. Ahí tenemos la respuesta. Se entiende que el ser humano en esta tierra no está por su propia voluntad. Entonces, si yo entiendo que estoy aquí por voluntad de Dios, se entiende que Dios me tiene ¿para qué? Rendirle culto a Dios. Como dice en Éxodo, capítulo 20, versículo 4 al 6, dice así: no tendrás otro Dios fuera de mí, porque yo soy un Dios celoso. En Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, dice allí: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. También tenemos que entender que estamos aquí para cumplir una misión. Esas son las tres partes fundamentales para que el ser humano se percate de la existencia de Dios y cómo debe ser su comportamiento en esta tierra. Hoy una multitud de personas, a decir verdad, tendrán grandes conocimientos, serán lo que quiera que sea, pero necesitan percatarse de la existencia de Dios y entender que tienen que rendirle culto a Dios. Dios espera tal comportamiento de nosotros, que yo le rinda culto a Dios. Los idólatras, si no le rinden culto a Dios, si no cambian su conducta, entonces esas personas irán a un lugar de tormento, teniendo en cuenta lo que dice en el Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Dice ahí los idólatras y muchas otras personas que llevan una vida en desacuerdo con Dios. Por eso el ser humano tendría que entender cuál es la voluntad de Dios y para qué Dios ha traído a esta tierra al ser humano. La idolatría consiste en rendirle culto pues a otras personas que no son de Dios. En algunos casos la gente le rinde culto a los políticos, los presidentes, los artistas, personas que son reconocidas en este mundo, a lo mejor quizás en algunos casos por las riquezas, por las coronas que consiguen en las competiciones y cosas así. Esas personas, a decir verdad, están en la oscuridad y eso abunda. Por eso el ser humano tiene que estar claro que el primer lugar en su vida lo ocupe Dios, antes que las personas queridas, antes que las personas populares. Dios espera tal comportamiento del ser humano. Pero el ser humano, haciendo uso de su libertad, no lo entiende todo eso, porque en él predominan sus pensamientos, sus ideas, sus determinaciones. Si tenemos en cuenta lo que dice en Isaías, capítulo 55, versículo 8 a 9, dice así: porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor. Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de vuestros y mis planes de vuestros planes. Aquí podemos entender que nuestros caminos
nuestras determinaciones tienen que concordar con lo que Dios ha establecido. En el Salmo 94, versículo 11, dice así: vanos son los caminos del ser humano. Ahí tenemos la respuesta, que mis determinaciones, mis ideas, lo que yo haga o deje de hacer, tiene que tener su respaldo en la palabra de Dios. El ser humano tendría que llegar a esta conclusión. Lamentablemente no llega a esa conclusión. Por eso nosotros tenemos que estar claros cómo debe ser nuestro comportamiento delante de Dios. Es decir, el ser humano, lo quiera entender o no, tiene que ser, como dice en Romanos capítulo 8, versículo 14, dice así: los que son movidos por el Espíritu Santo son llamados hijos de Dios. Por eso en este caso, nuestros pensamientos, nuestras acciones están en desacuerdo con lo que Dios ha establecido. El ser humano, lo quiera entender o no, necesita la dirección de Dios. Pero a decir verdad, el ser humano se deja llevar por lo que él cree conveniente, pero teniendo en cuenta estas citas, entonces está en contradicción con lo que Dios ha establecido. Por eso nosotros los humanos tenemos que entender que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Y de esa forma el ser humano va a ser más dichoso en esta tierra. Esto para los que creen en la salvación. Hoy una multitud de personas no está muy clara acerca de la salvación. Para esas personas lo que cuenta es lo que el mundo les ofrece. Los proyectos, surgir en la universidad, cosas así. Es importante que una persona que tenga conocimientos pues surja. Pero antes que los proyectos del ser humano, antes que sus planes, sus determinaciones, que agrade a Dios, que nosotros le agrademos. Por eso yo no puedo rendir culto a nadie, sino solamente a mi Creador. Pero el ser humano, a decir verdad, le cuesta entenderlo todo eso. Y en sí, la propaganda, en algunos casos los medios de comunicación, la radio y otras personas contribuyen con el ser humano a distanciarlo de Dios.